Según las encuestas, las elecciones andaluzas que se celebrarán el próximo domingo 17 de mayo en la región se decidirán por los restos, un término con el que nos referimos a esos últimos escaños que se juegan en función de los últimos votos, de los últimos cientos de miles de votos que se recaudan en cada una de las provincias, de las circunscripciones, para elegir a diputados al Parlamento andaluz. En muchas de estas comunidades, muchas de estas provincias, como puedan ser Córdoba, Granada, incluso Málaga, la cuestión está entre un diputado más hacia el Partido Popular o uno más hacia el bloque de los otros partidos, incluso hacia adelante Andalucía, que puede dar la sorpresa en estas elecciones. En esa batalla de conseguir el voto de las personas abstencionistas, o que dicen en las encuestas que no tienen claro si van a ir a votar y si van a ir a votar a qué partido, la lucha por estos abstencionistas es clave para conseguir esos restos. Un núcleo de personas que generalmente es abstencionista son los jóvenes. Y por eso la campaña está muy centrada en las redes sociales y muy centrada en la gente joven para conseguir movilizar a ese espectro. Por eso hoy entrevistamos en la Diana a la presidenta de las nuevas generaciones del Partido Popular en Andalucía, que es María José Carmona. La entrevistamos en una entrevista conjunta junto con Diario Universitas para hablar sobre la campaña, para hablar sobre algunos aspectos que afectan a todos los andaluces y también a los jóvenes, y para hablar también de esa relación entre la movilización del voto joven y ganar las elecciones. Ella forma parte de las listas electorales de Jaén, es la número 7 de estas listas, un puesto que no está garantizado, pero que están peleando desde el Partido Popular por conseguir, y por eso vamos a hablar con ella unos 15 minutos para hablar de todo esto. Así que, dicho eso, ponemos la cabecera y arrancamos. La Diana, análisis desde el sur con Samuel Saborido. Y como decía, estamos con María José Carmona, que es la presidenta de las nuevas generaciones del Partido Popular en Andalucía y número 7 de las listas del PP por Jaén. Gracias por atender a la Diana. Muchísimas gracias por invitarme una vez más a tu programa. Como sabe, candidata, los que está centrando la campaña, o al menos lo están intentando los partidos de la izquierda y en especial María Jesús Montero, es la sanidad, ¿no? El estado de la sanidad pública. Hace María Jesús Montero todo un referendo, ¿no? Por esta sanidad. ¿Usted cómo valora la situación de la sanidad en concreto y más específicamente? Les quiero preguntar por esos contratos con la privada, ¿no? Que dice Montero que se están extendiendo, dicen ustedes que no, que de hecho son porcentualmente inferiores a cuando estaba María Jesús Montero de consejera. ¿Cómo ve esa situación? Bueno, pues es curioso que María Jesús Montero hable de lo público y de la sanidad pública cuando ella ha sido consejera de Sanidad y fue la que aprobó la ley en el Parlamento de esos conciertos que actualmente también se hace, pero en menor medida que cuando ella era consejera. Para el Partido Socialista, lo público o la sanidad pública es un eslogan, pero para el Partido Popular es una prioridad y ahí está la inversión, ¿no? Un 68%, un 65% más de inversión que en el año 2018. Estamos hablando de más profesionales, nueva infraestructura, mejores dotadas y sobre todo de fiscalizar y publicar las listas de espera, porque cuando el presidente Juanma Moreno y el equipo del Partido Popular de Andalucía entró a la Junta de Andalucía, se encontraron en los cajones más de 500.000 usuarios en lista de espera. Por tanto, no se nos puede llenar la boca hablando cuando con el ejemplo no ha practicado. Tuvimos el otro día en la Diana, aquí en este podcast, un debate de representantes jóvenes de todos los partidos, que su partido ha representado a través de Fernando Parra, si quiere buscar un hueco y escuchárselo. Y los representantes de la izquierda en ese bloque dijeron que la formación profesional en Andalucía se está viendo privatizada, que aunque es verdad que se está aumentando mucho más en el sector privado que en el público, y esto se suma a un cierre de líneas educativas en lo que es la educación andaluza. No sé, desde el Partido Popular, ¿qué respuesta tienen a este tipo de discursos? Pues que eso es falso. Yo animo a la gente a informarse y a buscar en datos oficiales, ¿no? Estamos hablando que la formación profesional ha aumentado en número de ciclos, en variedad de ciclos, al igual que la universidad, ¿no? Que se han descongelado esa formación en grado, máster y doctorado que estaba congelada durante más de 14 años. Y te doy un dato concreto en FP. Las plazas de FP han aumentado desde el 2018 hasta ahora. En 2018 eran de 120.895 plazas en Andalucía, FP pública, y actualmente estamos hablando de 168.447 plazas de formación profesional pública para Andalucía. Por tanto,
me reitero en lo que he dicho primeramente. Creo que debemos de informarnos y no caer en el error ni consumir información que no es del todo veraz. Candidata, ¿lo privado viene a competir y a restarle a lo público o viene a aportar al sistema? Yo creo que es perfectamente combinable. Por supuesto, nosotros abogamos por lo público, que es por lo que hemos trabajado. En sanidad, en dependencia, en educación, estamos hablando que en dependencia, por ejemplo, hemos aumentado el presupuesto en un 120% desde el año 2018 hasta ahora. Que es cierto que actualmente aún se tienen que atajar ciertas cosas. Es cierto, nos queda mucho por hacer. Ten en cuenta que son 7 años y casi 4 meses aproximadamente los que el presidente Juanma Moreno lleva en la Junta de Andalucía frente a más de 30 y pico años del socialismo en nuestra tierra. Venimos de, yo como siempre digo, tenemos que saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Y si hablo de educación, te hablo de un 45% más de inversión, con más profesionales, más docentes, mejores pagados, no sé, aumento de plaza, aumento en inversión por alumno. En definitiva, yo creo que es perfectamente combinable, pero el Partido Popular está trabajando por lo público y los datos oficiales ahí lo demuestran. Candidata, ¿qué pasó con la crisis de los cribados? Que se lo preguntaba José Ignacio García Moreno y no lograba una respuesta. Bueno, esa pregunta ya creo que el presidente Juanma Moreno la ha podido contestar, no sé, una media de 100 veces aproximadamente. Ya es que queramos escucharlo o que no queramos escucharlo. El presidente Juanma Moreno fue conocedor del problema, un problema que viene erradicado de tiempos anteriores, que ha saltado ahora, lo atajó a finales del mes de noviembre. Todas las pacientes afectadas fueron llamadas notificadas, sus pruebas hechas y después tomó carta en el asunto y dimitió prácticamente toda la cúpula del sistema sanitario. Ahí estamos dando también ejemplo. No solo atajamos el problema, que es nuestro deber, sino también se piden responsabilidades a los que posiblemente hayan tenido parte de responsabilidad, ¿no? Yo echo en falta eso por parte del gobierno de España en ciertas ocasiones. Yo creo que en vez de hablar tanto, deberíamos de predicar con el ejemplo y, oye, atajarlo, ¿no? Que es lo que hemos hecho en Andalucía. Pero está claro que no hay nada más en lo que atacar al presidente Juan Moreno. Todo es los cribados por supuesto que es un problema y es algo que ojalá no hubiese pasado porque no hubiese tocado a cualquier hombre o a cualquier mujer. Pero ya está. Después de eso, ¿qué más? Es decir, toda la gestión positiva que ha hecho el presidente Juan Moreno, toda la gestión que ha venido haciendo el Partido Popular de Andalucía, ¿se resume solo en eso? Tenemos que hablar de autónomos, tenemos que hablar de exportaciones, tenemos que hablar de creación de empleo, tenemos que hablar de que Andalucía ya no es la que era. Entonces, yo creo, y por eso que estoy todavía en momento de poder pedir el voto, que aún quedan días de campaña, pido el voto para el Partido Popular por esas razones, porque los problemas los hemos sabido atajar, pero es que también hemos sabido hacer crecer nuestra tierra, como te he dicho, empleo, exportaciones y en lo público, ¿no? En dependencia, en sanidad, en educación. Por tanto, bueno, pues eso es lo que yo defiendo y por eso me siento parte del proyecto del Partido Popular de Andalucía. Señora Carmona, ¿se sentiría usted cómoda si dentro de un par de meses vuelve a este programa como diputada de un PP que ha hecho una investidura de cogobierno con la extrema derecha? ¿Se sentiría usted cómoda si su partido que tiene que verse obligado a gobernar con la ultraderecha en Andalucía? A ver, ya te digo que cuando llegue el domingo 17 y veamos los resultados por la noche, ya podemos tener siquiera otra entrevista y te doy mi opinión. Pero ahora mismo todos los partidos son legítimos. Ahora mismo tenemos a nivel nacional la extrema izquierda gobernando. También existe la extrema derecha. Yo, como no me siento representada ni por la extrema izquierda ni por la extrema derecha, me siento representada por un partido liberal, como es el Partido Popular, un partido de centro derecha, de consenso, moderado, y esa es un poco nuestras prácticas. ¿Nos costaría gobernar con Vox? Pues viendo lo que estoy viendo en Extremadura o lo que estoy viendo en otros territorios, pues no lo sé, tendremos que vernos y sentarnos y hablar con Vox. Pero a mí me gustaría y quiero pensar que el próximo 17 de mayo vamos a tener una mayoría de estabilidad que Andalucía lo necesita, de crecimiento, de prosperidad y sobre todo bueno, de seguir creando y potenciando esos porcentajes históricos que estamos teniendo en muchas de las materias.
Ujú. Voy a repreguntarle, pero antes aprovecho para hacer publicidad. La noche electoral la podréis seguir aquí en este podcast. Tendremos desde las 8:30 programa en directo en YouTube. Al que si quiere, está usted invitada, se viene y comentamos los resultados en el programa en directo. Ojalá pudiera, Yo ojalá sé que va a ser pudiera. complicado, pero yo se lo lanzo. Candidata, me decía, ¿no? Que no estaría extremadamente incómoda, ¿no? Gobernando con Vox, aunque prefiere no hacerlo. Quiero preguntar por la única propuesta que a priori parece que trae este partido, que es aquello de la prioridad nacional. Juanma Moreno lo ha catalogado como simplemente un eslogan. Eh, ¿Cómo se distancia su partido de ese concepto de prioridad nacional? ¿Lo ve con buenos ojos? ¿Lo ve como algo bueno pero muy simple? ¿Cómo lo ve su partido? A ver, yo es que soy de la opinión que vengo de una familia que ha tenido que irse fuera. Mi abuelo, bisabuelo tuvieron que irse fuera a buscarse la vida pero se fueron a trabajar. Entonces, yo personalmente soy de la opinión de que no podemos medir a las personas y darle los servicios, prestarle ciertos servicios dependiendo de dónde venga o de dónde haya nacido, ¿no? Es que mm, no se nos puede diferenciar por el color de piel. Es que eso es inhumano, eso es inhumano, eso no se puede consentir. Entonces, yo soy de la opinión que si tú estás de forma regular, tienes tu trabajo, acepta un poco en sí nuestra cultura, nuestros valores, es que bienvenido sea, porque nosotros lo hicimos. Nosotros no hemos ido a Barcelona, no hemos ido a Alemania. No digo nosotros, no yo, porque yo tengo la Los suerte andaluces. de haber nacido ya que está el mundo casi bien avanzado y joder, todo lo que han luchado, pues nuestras madres, nuestras abuelas, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Entonces, yo no soy partidaria de ese eslogan de Vox. Siento que ese eslogan Vox lo utiliza porque actualmente a nivel nacional pues tenemos un de gobierno y se aprovecha, y yo siempre lo he dicho. Para mí el alimento de Vox es el propio PSOE, entre ellos se retroalimentan, ¿no? Pero bueno, ahí está la fuerza del Partido Popular, ¿no? Esa forma o esa fuerza de estabilidad, esa fuerza de consenso, de moderación y al final de un presidente que está con los pies en la tierra y que sabe lo que necesita Andalucía, que está en Andalucía, que conoce el terreno y que ha gestionado, que eso también es muy importante, porque está muy bien a problemas difíciles presentar propuestas, soluciones fáciles, pero luego está la gestión y eso no es tan fácil. Ahí te tienes que desgastar tú para no desgastar a tu tierra, a tu comunidad autónoma en este caso. No es partidaria de la prioridad nacional. Eso significa que rechaza la prioridad nacional. Yo no soy partidaria de la prioridad nacional, siempre con pequeños matices, pero yo no soy partidaria de la prioridad nacional. De hecho, es que no sé lo que significa prioridad nacional. Los españoles primero. Nos dijeron aquí un candidato de Vox. ¿Usted apoyaría una investidura tras un acuerdo que incluyese la prioridad nacional que acaba de decir que no es partidaria de ello? No lo sé, no creo. Vamos, no depende de mí tampoco, pero tendría que verme en la situación y tendríamos que ver punto a punto todas las propuestas. Tengo Por que, eso espero repre- no tener que llegar a ese tengo que punto. repreguntarle. Imagínese, usted es diputada, el Partido Popular pacta la prioridad nacional, llega la investidura de Juanma Moreno, que se entiende una investidura junto con Manolo Gavira. ¿Rompería usted la disciplina de voto para no votar a favor de ella? Yo no rompería la disciplina de voto. Para eso me Perfecto. voy de mi escaño, dejo mi escaño. O sea, si hay que votar en el Parlamento de Andalucía la prioridad nacional, usted abandona el escaño. No me he visto en la situación, no me imagino viéndome en esa situación, porque Bien. entiendo que el Partido Popular no la aceptaría. Pero ya te digo, o yo mantengo mi disciplina de voto, porque para eso estoy en un grupo y voy a través de unas siglas, pues dejaré mi escaño directamente, no tomaría mi escaño. Creo que tenemos titular de esta entrevista. Usted, como hemos dicho en la introducción, es la presidenta de las nuevas generaciones, que son las juventudes del Partido Popular en Andalucía, y precisamente la movilización del electorado joven es hiper importante para todos los partidos. En estas elecciones en las que, según las encuestas, se va a decidir todo por los restos, que es un palabra así como los restos son los últimos votos que hacen que se convierta un diputado en azul o en verde, sea de los tres partidos que llevan el color verde. Em, esos restos, digamos que los puede generar la abstención, que generalmente es joven. Entonces, después de toda esta relación, ¿qué plantea el partido? ¿Qué plantea usted como presidenta de los jóvenes populares andaluces para conseguir el voto de los jóvenes andaluces que no son populares? A ver, yo creo que al final los jóvenes
el abanico, ¿no?, de la juventud es muy amplio. Están los jóvenes que están eligiendo qué carrera van a estudiar o que se presentan a la selectividad en unos días, y están los jóvenes Ujú. que han terminado la carrera, que están en su primer trabajo y que están empezando a buscar un piso, ¿no? Yo, por mi edad, ¿no?, por mi juventud, yo pienso que hay 3 cosas esenciales por lo que un partido ha de luchar, ¿no? Lo primero es la emancipación, el tema de la vivienda, ¿no? El tener una vivienda no es solo tener un techo, no es solo cuestión de hablar de ladrillo, es cuestión de hablar de un presente para construir un futuro que te permita, pues, crear tu propia identidad, que te dé autonomía y donde puedas crecer y desarrollarte. Lo segundo que yo creo muy necesario e importante, y ahí el Partido Popular ha hecho un gran esfuerzo en políticas de empleo con 500 millones de euros para los jóvenes, es el empleo, ¿no? Esas contrataciones eventuales o esas oportunidades que se dan que no son acordes a nuestra formación deberían de erradicarse. Yo creo que no debemos normalizar el trabajo, bueno, un trabajo para un joven que está sobrecualificado. Creo que debe de ir en consonancia la formación con el empleo que desarrolla. Y lo tercero, y eso es algo por lo que el Partido Popular pide el voto, es la estabilidad, ¿no? No solo la estabilidad de gobierno, sino esa estabilidad teniendo una vivienda y teniendo un empleo. Por tanto, es crear confianza y es em, el crecer, ¿no? Crecer por ti mismo y en tu, vamos, en tu día a día, con tu empleo, con tu vivienda y un desarrollo personal. Última pregunta, candidata. Sé que le queda como un minutito para tener que irse, pero se la voy a hacer así rápida que creo que le va a gustar. Usted es la número 7 de la lista del PP por Jaén y por lo que me ha comentado, está en lucha por conseguir ese número 7 porque está, digamos, garantizado el 6, pero quizás no el 7. ¿Qué le Bueno, hasta que diría? no votemos, no, ¿eh? Hasta Bueno, que no no, votemos no pero hay nada garantizado. según las encuestas, ¿qué le diría a los habitantes de Jaén para que le voten y le hagan diputada? ¿Cómo se puede beneficiar Jaén si usted es diputada finalmente? Pues yo creo que deberíamos de ser justos, ¿no? Debemos de saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Y si hablamos de Jaén, hablamos de montones de proyectos y te digo uno como súper llamativo, ¿no? En 2011, Santana cerró el parque empresarial en Linares. Hoy, con más de 15 millones de euros de inversión, Santana vuelve a reabrir sus puertas. Eso es un ejemplo muy grande, pero a la vez muy básico. Hablamos de la ciudad sanitaria, hablamos de la ciudad de la justicia, que es un hecho local, pero que afecta a nivel provincial. Además, nosotros lo que necesitamos en Jaén es estabilidad, es tener un presidente cercano al que puedas llamar y que, oye, que se presente aquí, que nos escuche nuestras demandas, que nos resuelva nuestros problemas. En definitiva, yo abogo por que si tú quieres que Juanma Moreno siga siendo el presidente de la Junta de Andalucía, el presidente de los andaluces y de la andaluza, que debemos de votar a Juanma Moreno y no debemos de experimentar con otras fuerzas, porque es o eso o el lío, y lo hemos visto en otras comunidades autónomas. María José Carmona, presidenta de las nuevas generaciones del Partido Popular en Andalucía y número 7 de los listas por Jaén del Partido Popular. Gracias por atender a los micrófonos de la Diana. Muchas gracias. Suerte en las elecciones. Gracias. Y ya saben, el domingo en la Diana a las 8:30.